Buenos días, soy una estudiante de Administración de Negocios Internacionales, me llamo Angie Vázquez y hoy estamos con la maestra Ana Lucía Seclen-Guibar. Hoy estoy encargada de esta entrevista y bueno, agradecemos por su presencia. Comenzamos con las preguntas. Para empezar, bueno, ¿me podría decir su nombre, Soy la maestra Ana Lucía Seclen-Guibar, su edad 36 años, y su nivel educativo? maestría. Ya, bueno, empezamos. Primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, si hablamos de recordando el gobierno de Alberto Fujimori, dentro de los económicos cabe resaltar, bueno, en primer lugar la hiperinflación que se dio, después hablamos de que se dio una recesión, también caída del salario real en ese momento, un alto desempleo, ¿no?, dentro de lo económico. Si hablamos de lo político, si vemos el cierre del Congreso, recordamos bastante el autogolpe de 1992, la concentración de poder, bastante corrupción y debilitamiento en su mayoría de varias instituciones, ¿no? Y llevando a lo social ya trabajamos lo que es el aumento de la pobreza, violaciones de derechos humanos quizá, y el impacto del conflicto, que hubo un conflicto interno y las limitaciones en servicios básicos, ¿no?, en ese momento. La segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron no efectivas? Recuerdo en ese momento, creo que hablaron uno fue el Fujichop, pero también dentro de las medidas cabe resaltar la reforma tributaria para aumentar la recaudación. También se habló de una apertura económica para reducción de aranceles y fomento de la inversión bastante extranjera, reestructuración también del Banco Central para garantizar disciplina monetaria, y si fueron o no quizá efectivas, se podría decir que estas medidas por un lado lograron estabilizar nuestra economía y detener quizá la hiperinflación, pero con un alto quizá costo social en sus inicios, ¿no? ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Las que recuerdo y más resaltantes quizá hablamos de Foncodes y de PRONAF, ¿no? También se dieron mucho, para mí muy buena acción la implementación de los comedores populares, ¿no?, infraestructura en zonas rurales incluso, y campañas, se habló de alfabetización. Estas tuvieron un impacto parcial, pero estuvieron marcadas por uso político, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso? Si bien se trabajó bastante para capturar a los líderes, dentro de las medidas se resaltó en su momento reforma y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, trabajo de inteligencia especializado, creación de unidades antisubversivas y el control de las zonas más que nada de emergencia, ¿no? Bueno, en mi opinión, permitieron reducir la violencia, ¿no?, pero se cometieron graves abusos, incluso violaciones de derechos humanos en ese proceso, ¿no?, que muchos se vieron afectados. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Como mujer, hoy en día, bueno, para mí fue una política en verdad en la que se vulneró los derechos de estas jovencitas, ¿no?, ya que fue aplicada, uno, sin consentimiento, más que nada informal, y lo otro con sesgo hacia mujeres, como ya mencionaste, indígenas y campesinas, dejando, para mí, quiero pensar, graves secuelas, tanto físicas, psicológicas y sociales, ¿no? Entonces se vio bastante vulnerabilidad de los derechos de estas jovencitas. ¿Conocen las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, se habló de un pago a medios con fondos públicos, en primer lugar. También se dio una compra de líneas editoriales
hubo bastante presión a periodistas, sobre todo críticos, y manipulación, se habló de una manipulación informativa, ¿no? En su momento. Quizá, considerando todo lo mencionado, sí podemos decir que afectó la libertad de expresión, pero sobre todo la transparencia en su momento y la calidad democrática. Para finalizar, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Fue muy sonado, creo, todos recordaremos los famosos Vladivideos, ¿no? Ese fue el principal del evento. Revelaron corrupción sistemática, ¿no? Generando la pérdida quizá total de legitimidad, la renuncia, incluso se habló del extranjero, desde el extranjero, y la transición democrática permitieron reformas incluso institucionales y sobre todo la búsqueda de nuestra justicia, ¿no? En todo momento, que es lo que queremos, justicia para todos, ¿no? Muchas gracias por participar en la entrevista. De nada, gracias a ustedes.